Muy buenas tardes. Siendo las 17 horas del día 16 de diciembre de 2020, damos inicio a la sesión pública de resolución convocada de manera virtual para esta fecha. Lo anterior, en atención al Acuerdo General 05 de 2020, de 27 de abril de este año, emitido por el Pleno de este Tribunal Electoral de Tabasco, a través del cual se autorizó realizar sesiones no presenciales para la resolución de asuntos jurisdiccionales mediante el empleo de tecnologías de la comunicación. Saludo muy afectuosamente a las magistradas Margarita Concepción Espinosa Armengol y Yolida Bey Alvarado de la Cruz, así como a la secretaria general de acuerdos, Isis Yedith Berman Marrufo, y jueces instructores, quienes nos darán la cuenta el día de hoy, Ramón Guzmán Vidal y Armando Javier Maldonado Acosta, de las ponencias 1 y 3 respectivamente. A las personas que nos siguen a través de los canales digitales, muchísimas gracias y un afectuoso saludo. Asimismo, para dar inicio a la sesión, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dé cuenta con los asuntos a tratar. Muy buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente. En virtud de que se trata de una sesión virtual, me permito proceder a pasar lista, nombrando a cada uno de los integrantes del Pleno y agradeciéndoles que en el momento de escuchar su nombre me indiquen que se encuentran enlazados a esta sesión. Magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz. Conectada a la sesión. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Presente y conectada a la presente sesión. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Conectado a la sesión. Magistrado presidente, hago constar que además de usted, se encuentran conectadas a esta sesión virtual las magistradas Yolida Bey Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol, por lo que existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 2 juicios ciudadanos cuyos datos de identificación, así como el nombre de los actores, autoridad responsable y número de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, estimada Secretaria General de Acuerdos, compañeras magistradas. Está en nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Magistrado, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, me permito ceder el uso de la voz al juez instructor Ramón Guzmán Vidal para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone la magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz en su calidad de ponente en el juicio ciudadano 21 de este año. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente y magistradas integrantes del Pleno de este tribunal. Doy cuenta en síntesis del proyecto elaborado en el juicio de la ciudadanía 21 de este año, promovido por la organización denominada Unión Democrática por Tabasco, AC, contra la resolución SCE-RES-2020-002, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en sesión extraordinaria de 21 de septiembre de 2020, en la que determinó improcedente la solicitud de registro como partido político local a la mencionada organización. En la consulta, se estima infundado el agravio consistente en que no se le requirió para subsanar alguna omisión, así como que el oficio CE-011-2020 lo emitió una persona sin facultades para ello. Además, que la comisión examinadora no sesionó para determinar las observaciones a los documentos básicos, mismas que a su vez fueron confusas. Lo anterior, porque contrario a lo hecho valer, la comisión examinadora, a través de su entonces consejera presidenta, notificó las observaciones a los documentos básicos presentados por la organización mediante el oficio de referencia y sus anexos, siendo que la citada presidenta, conforme al artículo 11, fracción 6 de los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral Local, contaba con dicha facultad. En este sentido, también se demostró que antes de la emisión del referido oficio, la citada comisión se integró
tal y como consta en el acta de la sesión de instalación y protesta de sus integrantes celebrada el 17 de febrero del 2020. De ahí que las observaciones fueran realizadas por la comisión y no de forma personal por su presidenta. Por otro lado, se encontró que en la tabla que forma parte del anexo se le hicieron saber de forma clara las observaciones e irregularidades detectadas a los documentos básicos, no necesitando una experticia en la materia para poder entenderlas y cumplirlas. Máxime que se acreditó que mediante asamblea de 6 de junio siguiente, la organización pretendió cumplir lo requerido. No obstante, no logró subsanar en su totalidad. Por ello, el Consejo Estatal negó su registro como partido político local. De forma similar, se desestimaron aquellos argumentos relacionados a la facultad reglamentaria y que posteriormente podían actualizar y modificar los documentos básicos, conforme a un acuerdo del Instituto Nacional Electoral y una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que de su análisis resultaron no aplicables al no surtirse la hipótesis fáctica en ese asunto, ante la condicionante impuesta por el citado Instituto Nacional Electoral. Por esa y otras razones se encontró que no se vulneraron los principios de legalidad y certeza, ni tampoco los derechos de asociación política y audiencia al promovente. Respecto al motivo de inconformidad relacionado a la solicitud que se le hizo en el oficio 176/2020 de 30 de julio, que considera extemporánea, ya que debió hacerse antes de la fecha en que formalmente presentó su solicitud, esto es, el 30 de enero del 2020, en la propuesta se considera infundado, toda vez que dicho oficio se emitió con motivo del informe de 21 de julio de este año, rendido por el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, relativo al resultado final del número de afiliados obtenidos en las asambleas celebradas, así como en el resto de la entidad, por las organizaciones que pretendían su registro como partido político local, lo que en la propuesta se considera legal, ya que era necesario contar con otros datos como lo son la fecha, hora y modalidad de afiliación de aquellas personas encontradas con doble afiliación. En términos del oficio 6005 y los artículos 18 de la Ley General y de Partidos Políticos, 21 y 22 de los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. También se tomó en cuenta que las asambleas se celebraron en el año 2019. Sin embargo, posterior a la presentación de la solicitud de registro, a principio del año 2020, una vez que la información se encontraba en el sistema de registro de partidos políticos locales del INE, la cual incluso podía consultarse por las organizaciones, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE haría la verificación y compulsa de las afiliaciones a las asambleas celebradas, con la finalidad de determinar su validez legal e informar a los OPLES, es decir, de conformidad con las distintas etapas del procedimiento de constitución de partidos políticos, precisamente en los términos del acuerdo INE/CG 660/2016, invocado en este agravio por el propio actor. Por lo que hace al agravio relacionado a la decisión de la autoridad señalada como responsable de restar 15 afiliaciones a la asamblea celebrada en el distrito 19 con sede en Nacajuca, Tabasco, dejándola sin quórum, lo cual el actor señala es contrario al artículo 40 de los lineamientos. Al no existir disposición en ese sentido en la Ley General de Partidos Políticos, dicha inconformidad se propone declararla infundada, ya que fue correcto el actuar del Consejo Estatal conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de la Ley General de Partidos Políticos, 31 y 58 de los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral Local, además conforme al acuerdo INE/CG 125/2019 del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, en la resolución controvertida se advierte que derivado de la información contenida en los oficios remitidos por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos 6606 y 6711 de 21 de julio y 7 de agosto del año en curso, se encontraron, entre otras, 15 personas con doble afiliación en la asamblea celebrada en el distrito 19 con sede en Nacajuca, Tabasco. De ahí que fue correcto restarlas al quórum y que no se alcanzara el porcentaje y la dispersión requeridos entre la totalidad de los distritos en el estado de Tabasco. En consecuencia, no podía otorgársele el registro como partido político local. Referente a la inconstitucionalidad de diversos artículos de los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral Local, se propone declarar inoperante tal motivo de disenso.
en razón de que los lineamientos debieron ser impugnados oportunamente y no hasta ahora, sin que se pase por alto que en el expediente TET-JDC-06-2019-1 radicado en este tribunal, lo interpuso la organización ahora actora. Sin embargo, impugnó otras cosas. De ahí que este tribunal en el presente asunto se encuentre impedido de hacer el estudio correspondiente al estar consentidos los artículos considerados como inconstitucionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. En cuanto al agravio consistente en que se haya determinado realizar una compulsa contraviniendo los artículos 41 de los lineamientos del Instituto Electoral Local y 20 de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, por lo que se realizó una doble verificación de las personas afiliadas en las asambleas, mismas que después de celebradas no tuvieron controversia al estar de por medio la certificación de los funcionarios electorales designados, quienes hicieron constar su validez. Se propone calificarlo de infundado, pues como se dijo en el agravio anterior, la decisión del Consejo Estatal se basó en lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, encargada de la verificación y la compulsa correspondientes. Encontrándose a varias personas después de afiliarse a la organización actora, también lo hicieron a otras organizaciones nacionales que tenían la pretensión de ser partidos políticos. Por lo tanto, el Consejo decidió correctamente tener por incumplido los artículos 13 de la Ley General de Partidos Políticos, 31 de los lineamientos, ajustándose al procedimiento legal y lo establecido tanto en los lineamientos del Instituto Electoral Local y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, debido a que se demostró que 15 personas se encontraban en esa hipótesis en la Asamblea del Distrito 19 de Nacajuca, Tabasco, y con ello perdió el quórum. De ahí que tampoco cumpliera con la dispensión legal necesaria y el porcentaje correspondiente. Lo anterior, a pesar que las asambleas primigeniamente fueron válidas, pero al estar sujetas a posterior verificación y compulsa, la cual se realizó por una sola ocasión contrariamente a lo señalado por el actor, en este sentido, la afiliación era preliminar, tal como lo consideró la responsable, conforme a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub JDC 796-2020 y acumulados. Tal decisión de la responsable en términos de los artículos 18, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, 63 de los lineamientos del Instituto Electoral y 22 de los lineamientos de verificación del INE, no respecto al cruce de afiliaciones con otros partidos políticos, sino con otras organizaciones nacionales. Por lo tanto, al encontrarse que no se celebraron las 14 asambleas distritales y el porcentaje legal requerido en términos del 13 de la Ley General de Partidos Políticos, ya que particularmente hubieron personas con doble afiliación en la asamblea aludida de Nacajuca, Tabasco, siendo correcta la decisión que prevaleciera la más reciente, distinta a la organización actora. En consecuencia, la promovente de este juicio no cumplió con el requisito previsto en el artículo 13, numeral 1, inciso A, fracción 1, de la ley multicitada y no debió otorgársele el registro como partido político local. Por lo que hace al resto de agravios relacionados con la violación al derecho de petición y el hecho valer en la ampliación de demanda relativo a la ilegalidad de un proyecto de acta de la comisión examinadora, por las razones que se ponen en el proyecto se califican inoperantes. De ahí que se proponga confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución recurrida en este juicio. Es la cuenta, magistrado y magistradas. Compañeras magistradas, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden realizarlo en este momento. Si no hay intervenciones, solicito amablemente a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Es mi propuesta. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de la propuesta. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con el proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía 21 de este año, se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución CERES 2020-002,
emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en sesión extraordinaria de 21 de septiembre de 2020. Continuando con el orden del día, ahora concedo el uso de la voz al juez instructor Armando Javier Maldonado Acosta, quien dará cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol en el juicio de la ciudadanía 37 de 2020. Muy buenas tardes. Con su permiso, magistradas y magistrado presidente. Hoy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, relativo al juicio ciudadano 37 del presente año, promovido por la agrupación denominada Sociedad en Acción 2019 AC, a través de su representante legal, José del Carmen Correa Pérez, en contra de la resolución CE-2020-2001, emitida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en la que resolvió como improcedente la solicitud de registro como partido político local. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios expresados por el actor, ya que si bien es cierto, en su escrito de demanda, en el apartado de capítulo de agravios, su demanda es muy general y escueta, también lo es que siguiendo la jurisprudencia 2/98 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro agravios pueden encontrarse en cualquier parte del escrito inicial, por lo que del análisis integral de la misma se advirtió 3 motivos de disensos, los cuales en el proyecto se clasifican como A. La vulneración del derecho de asociación política por la omisión de la garantía de audiencia relativa al procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos. En esencia, se duele el actor que la responsable vulneró el procedimiento porque en el análisis y validación de sus documentos advirtió una doble afiliación y duplicidad de los ciudadanos en sus asambleas, por lo cual algunas de ellas perdieron el quórum requerido. Por tanto, la responsable, al dejar a un lado el artículo 18.2, refiere al caso que un ciudadano aparezca en más de un padrón afiliado de partidos políticos. El instituto o al organismo público local competente dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifieste lo que a su derecho convenga. Al respecto, se propone declarar infundados los motivos de disenso señalados, porque para ejercer ese derecho de asociación política para la conformación de un partido se debe de reunir con ciertos plazos y requisitos para su registro legal, y en tanto a las acciones realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se advierte que la autoridad responsable le otorgó la garantía de audiencia con la notificación realizada a través del oficio con la clave CE-039-2020 y documentos que obran en autos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18.1 de la Ley General de Partidos Políticos y los lineamientos de los organismos públicos local electoral de Tabasco e Instituto Nacional Electoral. En consecuencia, se propone considerar que las manifestaciones de voluntad se debe llevar a cabo en una temporalidad y con las formalidades previstas en la ley, y si no se realiza de esa manera, carece de validez, y en consecuencia fue apegada a derecho la actuación de la autoridad responsable. En cuanto, por otra parte, al proyecto se propone declarar infundado el agravio clasificado como inciso B, relativo a la indebida valoración de las actas y asambleas, que hizo nugatorio su derecho de asociación para el registro de su agrupación política como partido político local. Ello en razón a que la actora manifiesta que dio cumplimiento al artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos al realizar 12 asambleas municipales en la entidad, con la presencia de un funcionario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en las cuales certificó el número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso fue menor al 0.26% del padrón electoral del municipio en donde se llevó a cabo cada asamblea, señalando que los ciudadanos inscritos en la lista nominal es de 1.803 personas y cumple con lo establecido en los lineamientos, ya que los 11 municipios, su agrupación realizó una asamblea y más se determina que el total de restar los afiliados duplicados del quórum dan un total de 2.024 personas afiliadas a la asociación, por lo que es evidente que dicho monto rebasa el 0.26 previsto. Al respecto, se razona en el proyecto que no le asiste la razón jurídica al justiciable, toda que es que fue correcta por parte de la autoridad responsable no contabilizar la voluntad más antigua de los ciudadanos que presentaron esta doble afiliación, ello porque la agrupación de ciudadanos parte de la premisa equivocada
porque de auto se advierte que el Instituto Nacional Electoral certificó mediante su sistema de registro de partidos nacionales y las actas de las asambleas atinentes en relación a los municipios de Nacajuca, Teapa, Macuspana, se afiliaron diversos ciudadanos a otra agrupación. Por tanto, su voluntad cambió, trasladando su derecho político electoral de asociación a pertenecer a otra agrupación distinta a la del actor. En este sentido, en el proyecto se advierte que la agrupación de ciudadanos tuvo todo el tiempo necesario para cerciorarse del estatus de su afiliación. La autoridad responsable inclusive les proporcionó la capacitación necesaria en el sistema de registro de partidos políticos locales. Por tanto, fue correcta la valoración de las documentales realizadas por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en la resolución controvertida, al estimar en su conjunto que no podría darle mayor fuerza probatoria a las actas de las asambleas de los municipios de Nacajuca, Teapa, Macuspana, que habían sido certificados por funcionarios de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por haber otras documentales levantadas por el Instituto Nacional Electoral, donde se establecía la voluntad del derecho de pertenecer a otras agrupaciones en forma de diversos ciudadanos. Por tanto, se propone que ese agravio sea considerado como justificado. Por último, en el proyecto, en cuanto al agravio relativo al estudio incorrecto de los estatutos de la organización de ciudadanos, al aplicar criterios procedimentales de una autoridad jurisdiccional en donde el actor se deduele que la resolución es ilegal y viola los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad, así como los principios de universalidad, de libre asociación, imposibilitando la participación de la organización que representa, negándole el derecho logrado con el cumplimiento de lo establecido en las normas que regulan la constitución de un partido político local, señalando que fue excesivo el análisis de relación en sus estatutos. Al respecto, se propone en el proyecto, con base en los análisis de las cargas procesales que le impone la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos Electorales y los lineamientos del OPLE y del INE, se establece la obligación de que su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos. Por ello es necesario que el actor cuente con documentación básica, como el caso de los estatutos, que se analizan en el proyecto con una reglamentación adecuada y apegada a los cánones constitucionales legales como entes de interés públicos que le impone la norma. En este sentido, se propone al Pleno establecer que fue correcto para que la autoridad responsable se ciñera a criterios de órganos jurisdiccionales electorales en virtud del diseño constitucional, que resulta obligatorio que la autoridad responsable verificara que los estatutos de la organización de sus ciudadanos cumpliera las disposiciones atinentes. Es así que los estatutos que obran en el expediente, esta autoridad advierte que la agrupación solventó de manera parcial las inconsistencias estatutarias, aún teniendo el tiempo para solventarlas y al realizarlos en su totalidad. Por ende, se concluye que no le asiste la razón jurídica a la agrupación, toda vez que sus estatutos no cumplieron con los parámetros mínimos estipulados en los artículos 39, 40, 41, 43, numeral primero, 46 y 48 de la Ley de Partidos Políticos, porque como ente tiene la obligatoriedad constitucional para dar las pautas y cumplir los principios constitucionales de legalidad y de convencionalidad, por lo que no se opone el término correspondiente al agravio. Por estas y otras consideraciones legales y reglamentarias es que se propone confirmar la resolución CE-RES-2020-001, es la cuenta, señores magistrados y magistrado presidente. Muchas gracias, juez Armando. Compañeras magistradas, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo en este acto. Muchas gracias. Si no hay intervenciones, solicito a la Secretaría General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la propuesta. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de la propuesta. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Mi propuesta. Señor presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 37 de este año, se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución CERES 2020-001,
emitida el 21 de septiembre de 2020 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, estimadas compañeras magistradas, secretaria general de acuerdos, jueces y apreciable público que nos sintonizó a través de nuestros canales digitales, siendo las 17 horas con 28 minutos del 16 de diciembre de 2020, doy por concluida la sesión pública no presencial del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para hoy y que pasen todas y todos una excelente tarde. Muchas gracias.